Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Seguimos estudiando acá la palabra de Dios. El título de la lección de hoy es El saqueo de Siclag. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 11. Vamos asimismo a mirar este estudio en el día de hoy y a ver qué podemos aprender de él. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, porque eres bueno y maravilloso y porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos continúe guiando diariamente, Padre, que podamos confiar en ti, crecer en ti, no desanimarnos, no desalentarnos, Señor, sino siempre estar dispuesto a creer que todo está bajo el control tuyo. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a leer rapidito aquí la lectura primero que nada. Vamos a leer acá del versículo 7 en adelante, que terminamos hasta el versículo 6 que miramos prácticamente la vez pasada. Y dice... em, 30, del 1 al 11, disculpen acá, no el 30, no el 30. Dice así: Cuando David y los hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían adorado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque él hablaba apedreado, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al ephod. Y Abiatar se acercó al ephod. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Así que, hermanos, ahí tenemos lo que pasa en ese momento. Llegan hasta Ziklag y lo que encuentran tristemente prácticamente son ruinas, se encuentran cenizas, se encuentran escombros. Entonces, una parte importante que podemos mirar acá de esta lectura era el hecho de que cuando, cuando se dice el primer versículo aquí, que en Amalek dice que habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, los de Amalek. Entonces, hermanos, esta lectura, ya cubrimos mucha de esta información en la discusión pasada, pero esta lectura nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar en el hecho de que estas personas estaban decidiendo, ¿verdad?, no darle a Dios lo que se merecían. Y David entonces se está preparando en este momento para él destruir a los amalecitas. Entonces, esta destrucción emana, sale de este evento
que toma lugar entonces acá. Lo que prácticamente nos prepara para la próxima lectura, que se encuentra ya un poquito más hacia adelante, hasta lo que es el libro de Segunda de Samuel al principio, porque ya con este estudio del día de hoy, literalmente terminamos ya prácticamente casi con el libro de Primera de Samuel, que termina hasta el capítulo 31. Así que algunas cositas que quiero aprovechar, que vamos a estar mirando para que nos preparemos, es el hecho de que en Segunda de Samuel, y le hablaremos un poquito más de Segunda de Samuel luego, pero dejarles saber ahora que hay algunos lugares específicos, lugares claves, como lo son Hebrón, ¿verdad? Hebrón, pues después de la muerte de Saúl, ahí fue donde David se trasladó a la ciudad filistea de Siglag, a Hebrón, donde la tribu de Judá lo coronó rey. ¿Okay? También Jerusalén, una de las primeras batallas de David como rey ocurrió en la ciudad fortificada de Jerusalén. También fue allí donde David trajo el arca del pacto e hizo un acuerdo especial con Dios. También tenemos la ciudad el lugar clave que es el Gat. Los filisteos eran los enemigos constantes de Israel a pesar de que le dieron albergue a David cuando estaban huyendo de Saúl. Y esto pasó en el lugar de Gat. También número 4 tenemos a Moab. Durante el tiempo de los jueces, Moab controlaba muchas ciudades en Israel y demandaba altos impuestos. Pero luego David, en esa lucha, David va y David conquista lo que es entonces Moab. Y también recibió tributo por haber logrado hacer esto. También ciudad número 5 es Edom. Y a pesar de que los edomitas y los israelitas provenían del mismo antepasado, Isaac eran enemigos acérrimos. David derrotó a Edom y lo forzó también a pagar tributo. Si usted quiere leer un poquito más para entender un poco mejor sobre eso, lea en Génesis capítulo 25 del 19 al 23, cuando se habla ahí de la parte de los israelitas y que se menciona Isaac. Número 6, en un lugar llamado Rabá. Y en Rabá los amonitas insultaron a la delegación de David y se convirtieron en una misión de hacer o establecer lo que era la paz en una guerra sangrienta que estaban viviendo en esos momentos. Luego otro lugar también que usted quizás ha escuchado algunas veces, esto en Pensilvania, algunos lugares que se llaman Mahanaim, ¿verdad? Mahanaim fue donde David obtuvo la victoria en el campo de batalla, pero tuvo muchos problemas en su casa. Su hijo Absalón incitó una rebelión y se coronó a sí mismo rey en Hebrón. David y sus hombres huyeron a Mahanaim por un mal consejo y Absalón movilizó a su ejército para pelear contra David. ¿Y qué pasa luego en el próximo lugar, que es el bosque de Efraín? Pues en el bosque de Efraín tenemos acá los ejércitos de Absalón y de David que pelearon en el bosque de Efraín. Y el cabello de Absalón se enredó en un árbol y Joab, general de David, lo encontró y cuando lo encontró que se le enredó el cabello, lo mató en ese momento. Y con la muerte de Absalón, la rebelión murió también. Y David entonces fue bienvenido al regresar a Jerusalén. Y el último lugar clave que vemos acá es Abel Bet Maca. Es un hombre llamado Seba, también incitó una rebelión en contra de David y él huyó a un lugar llamado Abel Bet Maca. Pero Joab y una pequeña tropa sitiaron la ciudad y ahí los ciudadanos de Abel Bet Maca mataron a Seba ellos mismos. Y luego las victorias de David establecieron lo que era el fundamento para el reinado pacífico de su hijo que le iba a corresponder, que era el hijo Salomón. Entonces, hermanos, podemos ver todos los diferentes problemas que fueron causados por los robos, por la mentira, por la idolatría, por prácticas paganas, por culturas y costumbres paganas, hermanos. Un consejo les puedo dar bien importante, mirando lo que pasa aquí en el saqueo de Ciclac, es el hecho de que nunca permite, hermanos, que una tradición que usted aprendió, que una práctica cultural que usted aprendió cuando usted era niño o niña, se convierta en la suya solamente porque usted lo hacía. Ay, ¿por qué usted hace eso? Porque siempre lo he hecho. Sí, pero ¿cuál es la razón? Nosotros tenemos que practicar lo que practicamos en nuestra espiritualidad en base al plan divino de Dios y no lo que nos han dicho que tenemos que hacer porque nos lo dijeron. No, pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Oremos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios fiel, Señor. Un Dios, Padre, que espera que estemos entregados en espíritu y en verdad, Señor, no en prácticas necesariamente rutinarias, Señor, y rituales que hagamos sin valor alguno. Pedimos, Señor, que tú nos guíes diariamente, Padre, y que podamos aplicar tu modo de ser, aplicar tu modo de escuchar, tu modo de hablar, tu modo de pensar en nuestras vidas. Padre, que nos guardes y que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas grandemente. En el nombre de Jesús te agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga a todos grandemente. Bendiciones y no se olviden, busquen la presencia del Señor. Dios les bendiga.